Donde crece el peligro es el libro más reciente del maestro William Ospina. Lo presentó o estuvo hablando de él en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá y allí cautivó a todo un auditorio que estaba muy pendiente del maestro. Bienvenido a Caracol Radio. Muchísimas gracias. Bueno, son 12 ensayos y una advertencia. ¿Esa advertencia va enfocada a qué? Esa advertencia reflexiona sobre el hecho de que en los últimos tiempos casi todas las grandes propuestas de transformación de la historia se le han formulado a la humanidad como propuestas de grandes revoluciones violentas. Desde que nos dijeron que la violencia era la partera de la historia, se creyó que para transformar el mundo se requerían grandes insurrecciones, destronar tiranías o destronar castas y obrar grandes transformaciones políticas. Pero después de las experiencias del siglo XX, cada vez creemos menos que esas revoluciones violentas hayan logrado transformar verdaderamente a la sociedad. Y entonces hay una reflexión aquí sobre cuáles fueron los grandes momentos históricos en que la humanidad en Occidente se transformó sin la necesidad de revoluciones violentas, sin que eso fuera la principal motor. Y entonces pensé en la importancia que tuvo el idealismo platónico y la filosofía platónica en un momento de la historia en Grecia, el surgimiento del cristianismo como gran propuesta civilizatoria que finalmente contribuyó a la formación de la democracia tal como la entendemos hoy, o el Renacimiento, que fue una transformación en todos los órdenes de la vida y que obró consecuencias importantísimas en todos los ámbitos de la creación, de la política, de la música, del arte, o un movimiento como el romanticismo a comienzos del siglo XIX, que también influyó profundamente sobre la humanidad. Y yo siento que lo que más está necesitando nuestra época es una transformación de ese género, una gran revolución de las costumbres que trascienda lo meramente político y que comporte también una transformación profunda de nuestra manera de vivir. Maestro, usted dijo en ese conversatorio que tuvo en la Feria Internacional del Libro que a veces el hombre intenta llevar una supuesta democracia, cambiar el rumbo para bien de la humanidad, pero que termina empeorando la situación. Bueno, lo que pasa es que la democracia es una gran propuesta, pero hemos permitido que se vaya recortando y degradando con el paso del tiempo. Todos sabemos ahora que lo que elige a los gobiernos no son los pueblos, sino el dinero que se invierta para las elecciones, ¿no? En esa medida es menos una democracia que una plutocracia, ¿no? Entonces, la recuperación del sentido genuino de la democracia es todavía una deuda que tenemos, pero para ello necesitamos no solamente ciudadanos que decidan, sino una cualificación mayor de los ciudadanos. Esforzarnos por una transformación de los individuos, que la cultura es mucho lo que puede obrar en ese sentido, la lectura es mucho lo que puede obrar. Es imposible una ciudadanía moderna y una democracia moderna sin lectores, sin personas que tengan una relación con el conocimiento, con el lenguaje, con la argumentación, con la reflexión, con el pensamiento. Entonces, a las democracias deformadas les convienen muchos ciudadanos que ignoren, ciudadanos apáticos, ciudadanos manipulables, pero una democracia vigorosa, que es la que se necesita para enfrentar los grandes problemas que tiene hoy el mundo, requiere mejores ciudadanos. Además, ciudadanos, maestro Ospina, que ponen en un pedestal al político cuando debería ser al contrario. El mandatario debería ser el que le presta un servicio a esos ciudadanos. Sí, porque es que empezar a girar alrededor de las personas antes que alrededor de proyectos, de ideas, de propuestas. Mire lo que pasa, por ejemplo, en Colombia ahora. Si la gente empieza a sentir que no está cambiando nada, que no se está logrando todas las transformaciones que se requieren, no empieza el debate sobre qué es lo que hay que hacer, cuáles son los proyectos, cuáles son las necesidades del país, sino a quién vamos a elegir, ¿no? Aunque ese que candidato ni siquiera haya empezado a hablar ni haya propuesto nada, ahí tienen los nombres, un rosario de nombres para que la gente empiece a engolosinarse solamente con unas figuras,
pero lo que se necesita es pensamiento, debate, diálogo, y no debate para derrotar al otro, ni para descalificar al otro, sino para construir un proyecto solidario que verdaderamente nos saque a alguna parte. Metámonos ahora sí un poco más en donde crece el peligro. Esos 12 ensayos, además de la advertencia que ya nos la comentó, ¿cuál es la historia de esos 12 ensayos? ¿Ha sido una recopilación de varios años? ¿Se sentó exclusivamente a hacerlos para este libro? ¿Cuál es la historia detrás? Bueno, yo he escrito muchos ensayos sobre temas literarios y libros que giran sobre todo sobre la literatura y sobre el arte, y libros que giran sobre la sociedad o sobre la política o sobre la historia. Escribí mi libro ¿Dónde está la franja amarilla?, que ha circulado mucho en el país, un libro sobre Colombia que se llama Pa' que se acabe la vaina, un libro sobre América Latina que se llama América Mestiza, un libro sobre la sociedad contemporánea que se llama Es tarde para el hombre. Pero cada vez he sentido más la necesidad de que las reflexiones sobre temas estéticos y literarios se aproximen a las reflexiones sobre la sociedad y sobre la historia. Y estos ensayos reúnen esas condiciones, ¿no? Hay una reflexión sobre la Divina Comedia, pero la manera como la Divina Comedia interpretó su tiempo, interpretó la humanidad de su tiempo y sigue teniendo vigencia para nosotros. Una lectura del Barco ebrio de Rimbaud, uno de los más bellos poemas de la literatura francesa, y todos los hallazgos del lenguaje y los hallazgos de la sensibilidad que ese poema le trajo a nuestra época. O una aventura como la de Charles Baudelaire, a la que yo llamo la otra Revolución Francesa, porque una vez que fracasó la revolución política y la revolución económica, lo que surgió fue una revolución de la sensibilidad que renovó un montón de temas, de la cultura, de la ética, de la estética, y fue Baudelaire el principal protagonista. Y tratando de armar con todos esos distintos ejemplos, con un poema de un gran poeta latinoamericano, Antonio Cisneros, entonces en las aguas de Conchán se llama, o con una reflexión sobre Estanislao Zuleta en nuestra cultura, o con una reflexión sobre el poeta José Manuel Arango, ¿no? Tratando de armar un mosaico de actitudes nuevas frente a la sociedad, frente a la historia y los desafíos de la época, desde la cultura, desde la literatura, y bueno, así se fue armando este libro, y eso es como el hilo secreto que une a esos distintos ensayos. Leer estos 2 ensayos es delicioso porque lo lleva a uno por muchos personajes, no solamente nacionales, sino mundiales. Personajes que encontramos en diferentes ramas de las humanidades, en diferentes ramas de la vida social. Pero me llama la atención el protagonismo que usted le da al maestro Estanislao Zuleta. ¿Por qué? Pues es uno de las personalidades que mejor ha pensado a Colombia y que mejor ha pensado nuestra época. Y comprendió temprano que a pesar de que él tenía convicciones políticas, de que tenía conocimientos de la economía, que conocía mucho la historia de Colombia, comprendió que una propuesta renovadora de la cultura en esta época requería el aporte de las artes, el aporte de la sensibilidad, el aporte de la poesía, el aporte de la literatura, de la pintura. Y entonces trató de hacer de conjuntar todos esos saberes con la inmensa memoria que tenía y con una elocuencia, una capacidad expresiva, porque Estanislao Zuleta escribió muy pocos ensayos, dictó muchas conferencias, habló mucho y era muy seductor, muy fascinante como expositor. Un solo ejemplo puede bastar para contar cómo era Estanislao, a quien yo lo vi dictarle conferencias a auditorios de 3.000 personas que estaban todas absortas de ver tanto conocimiento y tanta elocuencia, pero cuentan que un día Estanislao iba con un amigo subiendo por la escalerilla de un avión y el amigo le preguntó por el Ulises de Joyce. Y Estanislao empezó a hablarle del Ulises, entraron al avión y se sentaron, ¿no? Y media hora después, medio avión estaba escuchando una conferencia sobre el Ulises de Joyce. Todo el mundo se quedó atento a lo que Estanislao iba diciendo, porque era tan llamativo y además lograba acercar tanto los grandes temas de la cultura a la vida cotidiana de las personas, que era verdaderamente transformador. Todo el que conocía a Estanislao quedaba con la sensación de que la cultura sí sirve para algo y sobre todo crea unos vínculos y unas pasiones maravillosas. Fue un gran estímulo para muchos lectores
y formó, yo diría que a una generación de pensadores, de artistas. Entonces yo creo que es alguien sobre quien tenemos que volver mucho. Maestro William Ospina, ¿qué le han dicho más? ¿Que es muy pesimista o que es muy realista con este libro? No, sabe que las reacciones que hasta ahora he podido advertir, más bien hay entusiasmo que otra cosa, ¿no? Y es porque yo, aunque advierto que el mundo está en problemas y que de verdad crece el peligro, porque yo siento que crece un peligro sobre el mundo, yo siento que solo porque crece el peligro, y por eso está el epígrafe que este libro tiene, que son unos versos de Hölderlin, allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Pero solo en la medida en que surgen los peligros es posible conjurarlos. Antes de que apareciera el cambio climático era muy difícil evitar el cambio climático porque no sabíamos por dónde iba a ocurrir eso. La crisis de basuras que tenemos ahora, solo ver que estas megalópolis producen las masas de basura terrible, hará que nos preguntemos cómo resolver de verdad, efectivamente, ese problema. O sea, no es que automáticamente porque crece el peligro crezca la salvación, pero sí que en el ser humano existe una capacidad de sobreponerse a la adversidad y de responder a los desafíos, que es lo que más nos permite confiar que en momentos en que el peligro es tan grande como el que vivimos hoy, frente al cambio climático, frente a la industrialización, frente a la deshumanización ante la técnica, frente a una sociedad de consumo y a la frivolidad de una sociedad del espectáculo, la humanidad sea capaz de encontrar respuestas que salven nuestra humanidad y que salven nuestra relación con el mundo. Además, maestro, ser un poco conscientes más bien, y copiar cosas buenas de culturas como la oriental, y hablamos en este caso de Japón, en donde no arrojan un papel a la calle, sino lo llevan y dentro del cesto de la basura de su casa lo depositan, porque al fin y al cabo, así vayan por la calle, es su basura. Así es una gotica para tratar de cambiar lo que estamos viviendo. Sí, está bien que la globalización no sirva solamente para globalizar los mercados, para globalizar el tránsito de mercancías, ¿no? Que al mismo tiempo es curioso que esa globalización deja pasar las mercancías y deja pasar las divisas, pero detiene a los seres humanos, ¿no? Eso sí ya no puede circular, ¿no? Los que van buscando mejor destino, los que van buscando trabajo, ¿no? Entonces, pero es importante que en esta globalización pues también aprendamos unos de otros, ¿no? Nosotros tenemos cosas que aprender de los japoneses y de los alemanes y de los suecos, y estoy seguro que ellos tienen mucho que aprender de nosotros. Uno va a Europa y siente que la vida es mucho más complicada que aquí. Nosotros tenemos todavía una sencillez del vivir que es deseable, ¿no? No queremos una vida infinitamente reglamentada, infinitamente controlada, ¿no? Nosotros somos sociedades que aspiramos más a relaciones humanas, y es una lástima que la modernidad nos esté atomizando, esté destruyendo un montón de vínculos que antes existían, familiares, sociales, porque esta relación con los mecanismos, esta relación con la tecnología, parece que nos ultrainformara, que nos llenara, parece que nos informara mucho y nos desinforma, parece que nos intercomunicara mucho y nos incomunica, y parece que nos conectara con el mundo y nos aísla, ¿no? En las casas mismas cada quien está solo con su aparatico. Entonces, esos son problemas y esos son peligros que crecen y para los que vamos a tener que encontrar soluciones. En donde crece el peligro, maestro, usted referencia mucho y muchas metáforas. ¿Qué tan cercana es la metáfora del adagio popular, que al fin de cuentas es otra manera de sabiduría? Sí, bueno, la gran sabiduría humana está en esas sentencias populares, ¿no? Porque cada una de ellas ha sido pulida por las generaciones y condensa un saber. Decía alguien que en los lugares comunes casi nunca hay errores, siempre es una sabiduría verdadera, ¿no? El Quijote, que es una novela tan admirable, uno de los elementos que la conforma es un diálogo entre Don Quijote, que es el hombre que lee libros, que deriva su sabiduría de la lectura, y Sancho Panza, que ha aprendido refranes de la familia y de la sociedad, y que tiene ese otro archivo, esa otra biblioteca, que es la memoria colectiva de la experiencia. El diálogo de esos dos saberes es una cosa apasionante, ¿no? Porque a veces eso lo caricaturizan como el que sabe porque lee y el que no sabe porque es un rústico.
Pero no, son dos sabidurías que están allí dialogando. La sabiduría que el ser humano tiene, los seres sencillos, los seres humildes, tienen una gran sabiduría nacida de la experiencia y de la memoria y de la tradición, y los que aprenden del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía. Y ambas merecen el mismo respeto. Entonces, bueno, esa es una de las, digamos, ese saber acumulado de las generaciones es tan importante. La literatura siempre está tratando de aprender del habla popular. No es solamente lo que dicen los libros donde está el saber. Y no solo el saber de información, el saber de la manera de decir. Hay un arte de la manera de hablar de la gente que los escritores siempre tratamos de atrapar para llevar a la literatura, para que le dé naturalidad, para que le dé expresividad, para que le dé alegría. Entonces, Colombia es un país donde algunos autores, particularmente, sobre todo mucho en Antioquia, intentaron convertir el habla popular en literatura. Autores como Tomás Carrasquilla, como F. Gómez, como Fernando González, como algunos poetas como Barba Jacobo, como León de Grave, le concedían mucha importancia a la manera como habla la gente. No pensar que los letrados son privilegiados y que la gente es ignorante, no, sino que en el habla de la gente ya hay un saber muy profundo que ojalá la literatura pueda beber de él, absorber de él esa energía, ¿no? A un autor como Fernando Vallejo, lo más valioso que hay en él es que escribe como se habla, ¿no? Y entonces hay esa búsqueda y esa necesidad, y por otra parte la literatura también hace experimentos, ¿no? La metáfora siempre fue uno de ellos, que es saber que por mucho que hayamos nombrado las cosas, siempre queda algo por decir de ellas, ¿no? Uno dice rosa, pero la palabra rosa no abarca todo el misterio que la rosa contiene, ¿no? Ni su fragancia, ni su aroma, ni sus espinas, ¿no? Ni su belleza, ¿no? Entonces, siempre se necesita decir algo más de las cosas, siempre queda algo por nombrar, y la metáfora nos ayuda a encontrar maneras nuevas de nombrar las cosas. Se dice, a propósito de nombrar las cosas, se dice que una de las partes más difíciles de un libro es el título. Donde crece el peligro. ¿Por qué le ponen ese título a estos 12 ensayos y una advertencia? Bueno, porque a mí siempre me gustaron esos versos del poeta Hölderlin que dicen: donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Y yo utilicé esos versos como epígrafe de este libro, y sentí que la expresión donde crece el peligro resumía bien el mundo en que nos movemos hoy. Porque todos sentimos que es un mundo no solamente en peligro, sino donde algunos peligros están creciendo. Así como crece la humanidad, como se multiplica sin cesar, como crecen las ciudades, cada vez tenemos más megalópolis, no, como crece la contaminación, como crece el calentamiento global, como crecen las basuras, como no, tantos problemas que se acumulan. Bueno, entonces sentimos que el peligro está creciendo. Es importante que todo el libro trata de responder también a la otra parte de la frase. Crece también lo que nos salva. ¿De qué manera ese peligro estimula en nosotros la búsqueda de soluciones? De estos 12 ensayos, bueno, además de la advertencia que es con la que comienza el libro, ¿esos 12 ensayos están agrupados de alguna manera en su cabeza? Es decir, unos están enfocados a este tipo de sociedad, otros están enfocados en este contexto. ¿Están enfocados de alguna manera por grupos o algo? No, cada uno responde a un tema distinto. Mire, por ejemplo, hay un ensayo que se llama donde hay una cicatriz hay una historia. Bellísimo. ¿No? Eso lo sabe cualquier ser humano. Donde quiera que tenemos una cicatriz, tenemos algo que contar, sí, que nos pasó. Algo pasó. Y cuanto más grande es la cicatriz, más grande es la historia, más larga es la historia que contamos. Y eso viene desde Homero, ¿no? Porque hay un momento de la Odisea donde un anciano vagabundo que llega a un palacio, una anciana lo está cuidando y descubre esa cicatriz y dice: esta cicatriz la curé yo cuando este personaje era niño, y descubre que es el rey que ha vuelto, que viene disfrazado. Por la cicatriz descubre, entonces abre como una pausa en el relato para contar cómo se hizo él esa herida. Y así como Homero dice en la Odisea que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar,
todas las heridas que viven los seres humanos, las heridas que crean las guerras, las heridas que crea la historia, necesitan cicatrizar, y uno de los elementos que han utilizado los pueblos han sido los relatos. Los relatos ayudan a cicatrizar la memoria colectiva. Cuando un país ha vivido una guerra como la que ha vivido Colombia, ¿cuántas historias hay que si brotaran nos enseñarían cómo no volver a caer en ese error, cómo no volver a caer en ese conflicto? De qué manera el relato nos ayuda a superar esa historia, ¿no? Así como después de sufrir mucho a alguien, le abre el corazón a otro y le cuenta, y en algo se sana, ¿no? Con el relato de lo que le pasó, ¿no? Ya lo está compartiendo, ya hay alguien más que le ayude a llevar ese peso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los ensayos. Hay otro ensayo que un día me invitaron de un congreso de cardiólogos a que les hablara del corazón. Yo dije, qué curioso, ellos lo saben todo del corazón, pero quieren que yo les hable del corazón, porque saben que una cosa es la especialidad de los cardiólogos, de la cirugía, de la fisiología, y otra cosa es que de pronto la literatura tiene algo que contar también sobre el corazón que para ellos puede ser interesante. Entonces hice un ensayo que se llama El corazón y sus metáforas, y lo compartí con esos cardiólogos, pero sentí que era también la oportunidad de hacer una reflexión sobre las relaciones tan profundas que hay entre el cuerpo y el lenguaje, entre la vida y la cultura. ¿Se quedaron muchos ensayos en una gaveta del escritorio? Bueno, estos son los que me parecieron más pertinentes para la cohesión de este libro, para lo que este libro buscaba. Sí tengo otros ensayos escritos sobre distintos temas, y muchos que tengo muchas ganas de escribir. Maestro William Ospina, Donde crece el peligro, su más reciente libro. Gracias por estos minutos en Caracol Radio y gracias por traernos estos 13 ensayos, 12 ensayos y una advertencia que nos puede ayudar a abrir los ojos y a dejar de que seamos un poco ciegos y sordos como está haciendo la humanidad. No, pues muchísimas gracias por la invitación.